Éxodo capítulo 14 y vamos a leer el versículo 13. Libro de Éxodo capítulo 14, el versículo 13. Dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que en esta tarde nos ayude a ser este instrumento que traiga bendición a todos los oyentes, los hermanos que nos ven a través de estos medios. Te pido, Dios, que a ellos también les alcance tu bendición, que suplas en sus necesidades conforme a todas tus riquezas en gloria, y que hoy, Señor, podamos nosotros todos disfrutar del compañerismo de la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como antes hemos dicho, hemos señalado, hablaremos sobre este tema a la manera de Dios. Posiblemente nosotros hemos escuchado hablar de muchas cosas, incluso de estos versículos que ya hemos lecturado. Aquí vemos que Dios le da una promesa a Israel, una promesa de salvación, de liberación. Y era que él había prometido sacar a Israel de Egipto. Todo esto que estuvo aconteciendo en la vida de Israel como pueblo, como nación, nada de esto, nada de lo que nosotros pudiéramos interpretar como, ¿verdad?, fatalidades y dificultades y momentos de angustia. Todo esto Dios lo permitió. A Dios no se le escapó ningún detalle. A Dios nunca llegó un momento cuando Dios perdiese el control de las cosas que estaban acaeciendo en la nación de Israel. Dios permitió la esclavitud. Dios permitió que el faraón endureciera la mano. Pero Dios, además de esto, no solamente a Moisés le había prometido que iba a libertar al pueblo, que lo iba a sacar con abundancia. No solamente a Abraham se lo había prometido, sino que dentro de la nación y antes del establecimiento de Israel en Egipto, Dios le había dicho a los patriarcas cuál iba a ser el desenlace final de todo esto. Pareciera de momento como que si algo estuviera faltando, como que si de momento el silencio de Dios a través de más de 4 siglos de existencia de esclavitud, como que el silencio de Dios denotara cierta despreocupación o cierto abandono de parte de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, nosotros sabemos que no, que todo esto obedecía a un plan secreto, a un plan diseñado por Dios. Y es cuando de momento llega el tiempo de la liberación, pero no era una liberación que iba a venir sola, era una liberación que antes de efectuarse se iban a manifestar, digámoslo así, brotes de rebelión y brotes de impedimento. Ahora, la manera de Dios aquí es que el pueblo ya está fuera de la ciudad, fuera del territorio, fuera del alcance de los egipcios, aparentemente. Y de momento Faraón reacciona y da la orden de perseguir a Israel. Se avecinaba algo, hermano, que desde el punto de vista humano era
algo que no tenía otra solución que no fuera el exterminio total de este pueblo. El liderazgo de Moisés, entredicho. ¿Te habló Dios o no te habló Dios? ¿Sacaste a ese pueblo por antojo o tal vez tuviste unas manifestaciones esquizofrénicas, oíste voces, viste imágenes sin que realmente fueran reales? Y ahí llega el momento cuando el mismo pueblo de Israel comienza a desesperarse. Y entonces es cuando viene esta palabra y Dios le habla a Moisés. Y luego Moisés le comunica al pueblo estas palabras y dice, y dijo Moisés al pueblo, no temáis. El temor es uno de las herramientas más utilizadas por nuestro enemigo en medio de este campo de batalla. Le dice, no teman. Por otro lado dice, quédense quietos. Miren la estrategia de Dios aquí. Cuando estamos humanamente hablando frente a un ejército con la imponencia, con el poder destructor, con el equipo que este ejército está representado aquí, lo lógico es, lo más adecuado es que nosotros entonces hagamos algo para poder defendernos. Diríamos en nuestra propia experiencia, descrucémonos de brazos, hagamos algo, no nos dejemos matar, no nos dejemos masacrar sin nosotros prestar o presentar algún tipo de resistencia. Por eso estamos predicando en esta tarde bajo el título A la manera de Dios. A la manera humana, aquí lo que hay que es armarse, lo que hay es que presentar algún tipo de defensa, porque no nos vamos a cruzar de brazos y a esperar que el faraón nos destruya inclementemente. Sin embargo, la palabra que Dios le da al pueblo es esta: no teman, estáos quedo. Entonces aquí vemos algo que es un poco difícil lograr en medio de una situación de peligro, en medio de una situación cuando estamos presintiendo que hay un peligro inminente. La orden de Dios es quédense quietos. ¿Ve? Por eso es que de momento las cosas que Dios hace no tienen sentido humanamente hablando. Escapan de la explicación de nuestra lógica. Pero aquí Dios le dice, quédense quietos. Y le manda a observar, ved la salud, la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros. Aquí vuelve Dios a enfatizarles a ellos que hoy, el momento actual, el momento presente, aunque todo parezca indicar que se aproxima el fin, que se aproxima lo que sería una derrota aplastante desde el punto de vista humano. Yo pienso que ningún estratega militar en medio de esta situación estaría, hermano, ni remotamente aspirando a que saldrían vivos de esta emboscada. Pero a la manera humana, esto sería un genocidio, esto sería una masacre. Esto sería, hermanos, como algo sin sentido, presentar cualquier tipo de resistencia frente a esta fuerza, frente a este ejército que es aplastante. Además, ustedes sabrán que Israel, los hombres de Israel no eran guerreros, eran pastores de ovejas, no eran personas que tenían, verdad, adiestramiento, ni tenían tampoco ningún tipo de conocimiento en las estrategias militares. Pero entonces Dios le dice a este pueblo que hoy iba a ser día de salud, en otras palabras, que iba a ser día de salvación. Amados míos, yo pienso que verdad, el modus operandi de Dios no ha cambiado. Que cuando de momento, para lo que el hombre implica una derrota inminente, sin embargo, Dios nos da una orden y nos dice, quédense quietos. Dios le está diciendo aquí, y la estrategia de Dios aquí en estos versículos, frente a una aplastante
derrota, frente a una aplastante victoria de parte de Faraón, la estrategia de Dios es: quédense tranquilos. ¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Cómo podemos permanecer quietos frente a un peligro que se avecina de la magnitud de este? Y entonces el Señor vuelve a decirle a Moisés: Él hará con vosotros. O sea, la forma, la victoria que se está prometiendo ahí no va a depender de un estratega, no está dependiendo de la pericia humana, sino que Dios él mismo le está diciendo al pueblo que él se iba a encargar de mostrarle a su pueblo hoy, hoy para usted, hoy para mí, cuáles, ¿verdad?, variables están involucradas en hoy, hermanos que me escuchan. ¿Cuáles peligros está enfrentando hoy usted? ¿Cuáles situaciones sin salida está usted enfrentando? Tal vez usted mira a su alrededor, no ve una puerta franca, o tal vez mira a su enemigo y lo ve enormemente superior a usted. Tal vez usted, frente a lo que sus ojos están viendo, no ve salida. Sin embargo, hay otra alternativa, hay otra solución. Es la voz de Dios, que nos dice: quédense tranquilos, quédense quietos y vean lo que hoy hará Dios con ustedes. Ahora, está esto que le está diciendo, porque aquí hay un porque que explica la razón. Los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esta es la forma, esta es la manera de Dios. Le está diciendo a su pueblo, y usted que está aquí en este país de América, o tal vez está en cualquier otro país del mundo, y que tal vez al mirar a su alrededor, como en esta ocasión, Israel al mirar a su alrededor, tal vez de frente veía el imponente, el impenetrable Mar Rojo, a mano derecha, a mano izquierda, lo que habían unos escarpados, ¿verdad? Escarpadas montañas, arrecifes, y detrás de ellos venía la furia del faraón, y Dios le manda a estar tranquilo, a estar quietos. Pregunto, ¿cómo una persona frente a tal situación puede permanecer tranquilo? Puede dormir, puede estar confiado solamente que aunque humanamente no hay solución, pero que Dios siempre tiene y hace un camino donde no hay. Pero ahí está la promesa. Entonces, mira la estrategia de Dios. Mire la promesa de Dios, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos y amigos, nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo donde yo pienso que el nivel de temor, la ansiedad, los ataques de pánico son el pan nuestro de cada día. Es posible que miembros de nuestras familias estén siendo afectados, porque al ver las redes sociales, al ver las noticias, cuántas cosas escuchamos. El origen de esta pandemia, si fue, ¿verdad?, asunto provocado por los hombres, y si fue por los hombres, ¿podemos nosotros acaso luchar contra los poderosos de la tierra? No podemos. ¿Tenemos nosotros a alguien que nos pueda defender si es así como se ha dicho? No podemos. Pero aquí Dios te está ofreciendo ¿verdad? Un cheque en blanco, un cheque al portador. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos, estaréis tranquilos. ¿Qué podemos hacer? Mire, estoy escuchando gente, hasta creyentes, hermanos, que están cayendo en estado de ansiedad porque le dicen el nuevo orden mundial y están cayendo en ansiedad, hermano, hermanos,
si el nuevo orden mundial tiene que comenzar hoy, tiene que comenzar, repito, a Dios no se le ha escapado ningún detalle. Dios está al frente de su creación. Hay un programa que Dios diseñó y el programa tiene que llevarse a cabalidad. Entonces, escucho personas que están perdiendo, hermanos, hasta la fe, la confianza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Dios nos manda y nos dice hoy, quédense ustedes tranquilos. ¿Por qué nos podemos quedar tranquilos? Porque hay una palabra que no salió del Congreso, que no salió de ninguna corte federal, ni ninguna corte internacional. Hay una palabra que salió del trono de Dios y nos está diciendo, Jehová peleará por vosotros. En otras palabras, la batalla no la ganaremos nosotros porque seamos un grupo grande o pequeño, porque tengamos contacto, porque no tengamos contacto. Ganaremos porque Jehová ha prometido aquí pelear por nosotros y dice, y ustedes se quedarán tranquilos. Esto es una estrategia. Esta es la manera de Dios. Mire, la manera nuestra es defendernos. Yo conozco personas que usted a menos menciona su nombre y ya están buscando la forma de comunicarse con usted, de llamarlo a una reunión, de reclamarle, de decirle, mire, yo le voy a decir algo, o de defenderse por las redes y tirar un... Sin embargo, la estrategia de Dios aquí al pueblo es, ustedes quédense quietos y yo peleo por ustedes. Vamos a ponerlo de esta forma. Mientras usted se está defendiendo, Dios está cruzado de brazos. Cuando usted comienza a depender de Dios y a descansar en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, yo pelearé por ti, entonces es cuando Dios comienza a obrar. Mientras tanto estamos usando nuestras armas, porque la Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En otras palabras, amados hermanos y amigos, mientras tú estás usando tus armas, Dios guarda la de él. Mientras tú estás defendiéndote, Dios no te defiende. Ahora, el momento cuando tú entiendes que Dios pelea por ti, al momento cuando tú comiences a descansar en Dios y a esperar que Dios va a hacer algo, entonces Dios comienza a mover sus fichas invisibles. Ese es el momento cuando Dios comienza a mover sus hilos invisibles. Cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios comienza a descansar en él. Y esto es precisamente en el versículo 14, lo que Dios le está proponiendo al pueblo. Jehová peleará por ustedes, pero ustedes quédense tranquilos. ¿Será capaz usted hacer esto hoy? ¿Será capaz usted, hermano, amigo y hermano, descansar en Dios a tal nivel de esperar que Dios obre? Porque a veces el tiempo nuestro, nosotros estamos cronometrando el tiempo a una velocidad que difiere de la de Dios, porque estamos acostumbrados a la vida instantánea. Estamos acostumbrados a lo rápido hoy día. Y así mismo queremos orar y ver que Dios obre, pero ya. Y si Él no obra ya, entonces buscamos la forma de nosotros obrar por nuestras propias cuentas. Y yo les quiero decir, hermanos, es verdad y reconozco que para la naturaleza humana poder esperar en Dios hasta que Él obre cuesta bastante. Porque es más fácil pararse frente a una cámara o escribir una nota y tirarlo por estas redes sociales, que en cuestiones de segundos ya le estará dando vuelta el planeta. Pero Dios nos dice hoy, tranquilos, esperen. Mientras nosotros estemos confiados en Él, y tal vez usted me va a citar, Santiago, muéstrame tu obra, te mostraré mi fe. La fe sin obra es muerte y viceversa. Pero aquí no estamos hablando de esto. Aquí estamos hablando de situaciones, hermanos, como esta que nos enfrentamos hoy, que no tenemos manera de cambiarlas.
Hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Y por esto Dios nos llamó para que la hagamos. Pero cuando hay cosas que escapan de nuestras capacidades, cuando hay asuntos que nosotros entendemos que no podemos cambiarlo, pues nos resta confiar en Dios y esperar en sus promesas, que el que lo prometió, así lo cumplirá. Aquí vemos, entonces, versículo siguiente, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, porque todavía nosotros conocemos a un Dios que habla. Dios no es un yeso o una imagen que está colgada en la pared. Aunque muchas personas han querido, ¿verdad?, manipular esta bendición de los dones del Espíritu Santo, pero sabemos que Dios habla, hermanos. Dicho sea de paso, si nosotros hablamos es porque Dios habla. Entonces, Dios le habló a Moisés, y qué bueno que en estos tiempos, hermanos, podamos escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? Que se escuchen las voces proféticas hoy día, pero no profecías baratas, profecías cumplidas, compradas o manipuladas, sino profecías auténticas. Que se escuche la voz de Dios, que Dios nos hable. Pero mire el background de Moisés. Era un hombre que estaba acostumbrado a las alturas, que subía, que hablaba con Dios. Y ahora Dios le está hablando a este hombre y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, que no se queden estancados. Porque sería, hermano, más fácil asumir una posición contemplativa, mirar los obstáculos. Mire, hoy día las gentes están esperando que se abran las fronteras de los estados, porque habrá gente moviéndose de un estado a otro. Habrá gente moviéndose de este estado, del norte al sur, del sur al este. Y bueno, yo no le digo a nadie que no lo haga, porque cada persona tiene sus convicciones. Y qué no podemos hacer. En un momento determinado de la vida, todos y cada uno de nosotros conocemos lo que podemos o lo que no podemos hacer. ¿Ve? Sin embargo, asumir una posición contemplativa es más fácil que tomar una posición de acción. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, le está diciendo a Moisés, mire, dígale a ese pueblo que marche, que se salga de la inercia, de la inactividad y que marche. Porque aquí, hermanos, no nos podemos quedar estancados en una posición estacionaria, sino que Dios nos manda hoy día a marchar, a avanzar. Entonces Dios le está diciendo, Moisés es el intermediario, es el mensajero, y le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. O sea, hay un terreno, mire, estaba frente a ellos el reto de la conquista. Había mucho que hacer, pero de momento el pueblo se queda mirando al obstáculo, al opresor. ¿Quién es el opresor? Los egipcios. ¿Cuáles son las dificultades? Aquí estamos viendo las dificultades del terreno. El medio ambiente que les rodea a ellos no es el medio ambiente más adecuado. Están enfrentando situaciones que tienen que ver, número uno, con los conflictos entre hombre y hombre. Egipto está ahí, los soldados están ahí, están más capacitados, tienen mejores, ¿verdad?, recursos y mucho mejores de todo. Pero también tenemos la realidad del setting. Estamos viendo lo escarpado del terreno.
tenemos la otra situación, y es lo que tiene que ver con el medio ambiente. El medio ambiente no es el más apropiado tampoco. Por un lado, a mano derecha, a mano izquierda, los acantilados. Al frente del Mar Rojo hay obstáculos. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer nosotros aquí? Después de que termine todo esto. Después que salgamos, ¿qué hacer? Dios le dice, dile al pueblo que marche. Y esta es la orden de Dios para nosotros hoy. Tenemos que avanzar, marchar, seguir predicando, seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Por eso estamos predicando bajo el título A la manera de Dios. No podemos asumir una posición contemplativa, o no deberíamos asumir una posición contemplativa y estar calculando lo que queda o lo que no queda, lo que hay o lo que no hay. Hay uno llamado Jehová que no está colgado en la pared, que es un Dios vivo que está con nosotros y nos manda a marchar, a activarnos y a marchar. ¿Hacia dónde? Hacia la dirección que Dios nos está dando en el día de hoy. Porque Dios es un Dios que nos direcciona. Dios no nos deja sin dirección, no nos deja acéfalos, sino que Dios nos dirige hacia el propósito de Él. Estoy hablando bajo el título A la manera de Dios. Aquí, ¿cuál fue la manera de Dios? En estos versículos que leímos, ¿cuál es la manera de Dios, hermanos? Obviamente, en estos versículos que hemos terminado de leer, la manera de Dios es quedarse tranquilos, confiando en Dios, sin temor. O sea, eso es una actitud, o sea, no es una actitud motora, porque Dios le está diciendo quédense tranquilos. Eso no tiene que ver con los pies, eso tiene que ver con su estado anímico, sin miedo y tranquilos. Eso tiene que ver, repito, con el estado anímico. Nada de alborotarse internamente. Lo otro tiene que ver con nuestra proactividad, marchar, movernos, pero movernos ¿hacia dónde? Porque podríamos movernos hacia atrás, pero no, movernos al propósito de Dios. Segundo, libro de Malaquías, capítulo 3 del libro de Malaquías, versículo 1, dice la Biblia aquí: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy hablando bajo el título A la manera de Dios. ¿Qué estamos viendo acá? Todo lo que estamos, o sea, lo que estamos leyendo es que Dios está prometiendo que antes de la aparición del Mesías, de la revelación del Mesías a Israel, el Señor iba a enviar a su mensajero. Y todos, ¿verdad?, coincidimos que esto se está refiriendo a Juan. Juan el Bautista, que es el mensajero que Dios está prometiendo que iba a ir delante de Cristo. Está diciendo Dios: voy a enviar mi mensajero que va a comenzar, que va a predicar, que va a abrir el camino. Y miramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Oiga esto: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Esto está, ¿verdad?, ubicándonos. Esto tiene que ver con los hechos históricos. Rey de Herodes, rey de Judea,
un sacerdote llamado Zacarías. Ya sabemos que era un sacerdote de la familia de Leví. Ahora dice, de la suerte de Abías. Recuerden todo cuando David organizó el culto, y eso es muy importante. Tal vez en otra ocasión hablemos sobre esto. Esto es muy importante porque este es la única brecha que nosotros podemos usar cuando se trate del nacimiento tanto de Juan como de Cristo. Si tomamos en cuenta que eran de la suerte de Abías, y la suerte de Abías, en qué mes del año ministraba. Por lo menos tenemos unas fechas aproximadas ahí. Dice, y su mujer, la mujer de Zacarías, de las hijas de Aarón, o sea, ellas eran levitas ambos, llamada Elizabeth. Ahora, ellos ya se ubicó, ¿verdad? Ya se ubicó lo que llamamos su locación geográfica y su locación social. Eran levitas. Ahora, cae el versículo 6 hablando del carácter de ellos. Dice, eran ambos, oiga esto, ambos justos delante de Dios, justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. No crea que aquí está hablando solamente de 10 mandamientos. Para los tiempos de Cristo se cree que ya habían alrededor de más de 600 mandamientos, o sea, interpretación rabínicas, más de 600. Pero sin embargo, Elizabeth y su esposo, nadie lo podía señalar. Nadie lo podían señalar. Eran personas íntegras, cabales, obedientes, consagrados, devotos. Y no estamos hablando de uno ni dos, dice en todos los mandamientos del Señor. Qué terrible ejemplo. Un ejemplo, hermano, que escasea hoy día. No toda persona hoy día tiene ese currículum, tiene ese perfil espiritual tan alto. Pero mira el versículo 7. Y no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran avanzados en días. Uno se pregunta, ¿cómo es posible, hermanos, que gente con este perfil espiritual, con esta descripción que la Biblia está mencionando acá, como una mujer levita, no eran de estos levitas modernos, que hay gente que usted lo oye, vamos a dejar el levita, usted no es ningún levita, usted es dominicano, puertorriqueño, usted no es levita, usted no es de la tribu de Leví, déjese de eso. Pero estos sí que lo eran. Estos sí que lo eran. Y además, era gente intachable. Era gente cumplidora de lo que Dios había establecido. Era gente que cumplía. Y uno se pregunta, ¿cómo en el nombre de Dios una gente así puede estar arrastrando una etiqueta, un estigma social de esa magnitud? Como gente santa, como gente íntegra puede ser estéril, y siendo que la esterilidad podía verse como una maldición, como un juicio de Dios. Y claro, estoy hablando de un mundo religioso, hermanos. He escuchado personas que dicen, oh,
se murió un pastor del COVID-19? ¿El pastor? ¿O cómo se contagió, se contaminó? ¿O cómo contrajo la enfermedad? A veces algunos siervos de Dios tienen que decir, no publiquen que estoy enfermo. No le diga a la gente que estoy enfermo. Porque pueden comenzar a hablar que es un juicio. Y el médico usted va, que es inconverso, no va a pensar que el pastor, sino que el pastor está tal vez súper estresado. El pastor está desgastado. Pero si lo oyen los hermanos, los cristianos, comienzan a pensar y a especular. Debe ser un juicio de Dios. Eso me parecen los amigos de Job, que fueron a consolarlo. Se quedaron 7 días sin hablar y cuando hablaron, hermanos, oiga, fue como ráfaga de metralletas. Pero yo pregunto, ¿cómo gente con ese perfil, cómo gente tan íntegros, tan devotos, pero arrastran un estigma social? ¿Usted cree que eso hacía a Elizabeth y a su esposo Zacarías pensar, estamos bien? Tal vez ellos mismos decían, ¿qué será lo que estamos haciendo mal? ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué estará pasando con nosotros? Y tal vez usted que me está escuchando, frente a situaciones, frente a la pérdida de recursos, frente a la pérdida de sus empresas, frente a todo lo que se llama pérdidas, usted también estará pensando, ¿será que Dios se enojó contra mí? Porque aquí estamos viendo, porque mire lo que la palabra está diciendo, versículo 7, dice, y ambos eran avanzados en días, tantos años, arrastrando algo que a la vista de los supra megasantos es una maldición. Algo estará pasando, que no tienen productividad. Algo estará pasando, que la matriz se le secó a esta mujer. Algo estará pasando. Aleluya. Estoy hablando bajo el título. A la manera de Dios. Elizabeth, número 1, levita. Y no de cualquiera. De las hijas de Aarón. No era cualquier levita. Era de la familia de Aarón. De la clase sacerdotal. Porque no todos los levitas podían ser sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Pero aquí estamos hablando que dice la palabra, era de la familia de Aarón, al punto de su esposo. Tenían un ministerio y conforme David los había organizado, la clase de Abdías le tocaba ministrar una vez al año en el templo. Imagínese usted, año tras año, ministrando en el templo y arrastrando un estigma. Año por año, ministrando en el altar y arrastrando un estigma. Año tras año. Estoy hablando bajo el título a la manera de Dios.
Y llega el momento cuando humanamente hablando ya es imposible. Cuando humanamente hablando ya es imposible que ocurra un embarazo. Humanamente hablando es imposible la reproducción. Humanamente hablando es imposible la vida. Es imposible. Y todo el mundo tal vez hubiera dicho, se murió la pobre Elizabeth. Y no tuvo hijos. Sin embargo, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, está diciendo, he aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Aquí no decía que iba a ser hijo de Elizabeth, ni que iba a ser hijo de Zacarías. Pero Dios había decretado algo. Alguna gente hoy, ¿verdad? Megalómanos que están decretando y haciendo cuantas cosas, pero aquí está decretando Dios. Está diciendo Dios, yo voy a enviar a mi mensajero. Y se está refiriendo a Juan. Pero ¿de dónde va a aparecer Juan? Tal vez de una joven, pero no, de Elizabeth. Elizabeth ya está descartada. Humanamente hablando, Elizabeth está fuera de la ecuación. Esa variable ya ha sido despejada. Los que saben matemática o álgebra saben cómo se despeja una variable. Está despejada. Está eliminada. Cuando el hombre dice estás eliminado, no hay opción para ti. Estás acabado. Estás seco. No tiene salida. Entonces cuando Dios dice no he terminado todavía. It's not over yet. No he terminado. Ellos estaban ministrando como lo solían hacer constantemente. Como estamos aquí ministrando, hace un rato la transmisión se me cayó por alguna razón que no sabemos. Técnico, amén. Volvimos. Estamos aquí. No hemos terminado todavía. Y a ti que me escucha, a ti hermano, a ti hermana, estoy hablando bajo el título La manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Cuando las puertas humanas se cierran. Cuando los recursos humanos se agotan. Entonces, Dios comienza a mover, aleluya, sus hilos invisibles. Oh, Dios comienza a mover sus fichas por todas partes. Y Él comienza a poner mesa en el desierto. Y Él comienza a hacer florecer al desierto. Y Él comienza a hacer brotar agua de la peña. Cuando los recursos humanos se agotan, entonces Dios te dice, yo no he comenzado todavía. A la manera de Dios. Versículo 11. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahí donde ministraba, en ese altar del incienso donde todos los años él iba. Y por largos años, en ese altar del incienso no había visto nada. Aleluya. Tal vez, hermano, en todo este tiempo tú también has tenido que ir frente al altar del incienso a presentar tus oraciones, a presentar tu clamor delante de Dios. Con la ayuda del Señor, aquí estamos todavía. We're not over yet. Y dice aquí las escrituras, otra vez le toca entrar, versículo 11,
y se le apareció el ángel de Jehová. Otra vez le toca entrar, tal vez como todos los años. Este hombre entraba, este sacerdote entraba como todos los años, y tal vez esperaba seguir la misma rutina, la misma agenda de todos los años, el mismo ceremonial de todos los años, lo mismo, lo que por muchos años había hecho una y otra vez, ofrecer el incienso, que era uno de los duties, de las acciones, era una de las cosas que se hacían de más privilegio, año tras año, año tras año, año tras año. Y en ese devenir del tiempo, se había puesto viejo, en ese ir y venir, en ese ir y venir, los años, la edad le había venido encima. Voy a recordarle lo que dice, y ambos eran de edad avanzada. Es probable que ya habían entrado a la última etapa del desarrollo humano. Habían entrado a la senitud. Y año por año arrastrando lo mismo y con el alma deseando tener un hijo. Año por año, lo mismo. Pero un año en la agenda de Dios. Pero un año la agenda de Dios se abre. El plan de Dios comienza a funcionar. Versículo 11. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Quisiéramos hablar mucho sobre ese altar, que una vez lo quisieron modificar, otra vez, pero finalmente lo vemos aquí. Se le aparece el ángel. Ese año su visión cambia. Hay una visión nueva. Y lo que está provocando que haya una alteración de su visión es la visitación de un ser angelical. Se le apareció el ángel del Señor, un mensajero especial. Oh, gloria a Dios. Tal vez los últimos años que la ciencia ha ubicado como los años de decadencia sean los años de gloria. Sean los años cuando la visión física comience a menguar. Ni usted ni yo nunca vamos a mantener el 20/20 siempre. Y es posible que cuando lleguemos a la cúspide de nuestros años y que comencemos a descender por la cuesta opuesta, muchas cosas comiencen a cambiar. Y una de estas cosas que comienzan a cambiar es la visión. Es lógico, hay decadencia ya. En ese tiempo de decadencia física, porque estaban avanzados ya, ¿verdad? Hay una decadencia física, hay un desgaste físico, los años pasan y no pasan en vano, van dejando sus huellas indelebles. Fue precisamente en ese año de decadencia, fue precisamente, aleluya, en ese año del no se puede, del yo no puedo más. Estamos hablando que estaban viejos, ¿verdad? Y ese es el año, o son los años que Salomón está describiendo
y comienza de forma poética a describir cambios físicos, cambios cognitivos, cambios de todo tipo. Pero es el año cuando él ve lo que nunca había visto antes. Ese es el año de decadencia, de pérdida. Es el año cuando entramos al punto donde ya no hay más regreso. Es cuando Dios le está diciendo, ah, no, yo no he terminado. Estoy hablando bajo el título, a la manera de Dios. A la manera humana, Elizabeth, la mejor edad para una mujer parir es de los 22 años a los 30 años. Y ya, como van las cosas, el deterioro, ni siquiera están pensando ya en los 30. Pero vamos a pensar así. Y esa edad apropiada ya había terminado. Ya había acabado. Pero había una palabra que Dios había decretado. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Yo lo envío. Y Dios le está diciendo, no, yo no he terminado. Como le está diciendo a Zacarías, yo no he terminado contigo. Le está diciendo a Elizabeth, yo no he terminado contigo. Porque este año, este es tu año. Los sacerdotes, ni los levitas, hermano, ellos no podían ministrar todo el tiempo. Tenían un tiempo de ministrar. No podían quedarse ahí todo el tiempo, como dicen algunos, oh, yo voy a morir con la bota en los zapatos. Bueno, al menos esos no son mis planes. Ellos no podían ministrar más allá de los 55 años de edad. 60 años de edad. No podían ministrar más allá. Quien único tenía que ser sumo sacerdote perpetuo hasta su muerte era el sumo sacerdote. Pero ese año, quién sabe si era el último año. Era el último año, no sabemos. Pero Dios le está diciendo, no ha terminado. Tengo algo nuevo para ti. Entonces, se le aparece el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Pero el ángel del Señor le dijo, Zacarías, no tema. ¿Ve, hermano? Usted nota que esa misma palabra no tema es la que le dicen a Moisés, o la que le dicen a Moisés que le diga al pueblo. Que no teman. Aquí vuelve a repetir nuestra palabra. No temas. Esta palabra griega es fobeo. Quedarse petrificado, catatónico, espantado. Quedarse amedrentado, trémulo, tembloroso. Y le está diciendo, no temas. Y ahora le explica la razón. Porque tu oración ha sido oída. Ah, ¿qué significa esto, hermano? Zacarías estaba orando por un hijo. Pero Zacarías estaba orando también por su esposa. Y le dice, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo. Y llamarás su nombre Juan. No temas. Es la palabra de Dios para nosotros hoy domingo. Cuando ya todos los templos, todos los ministros, todos los pastores ya han terminado sus cultos, ya la gente estamos nosotros dando el último campanazo tal vez. Y es lo que la palabra está diciendo acá. No temas.
¿A quién? No temas a eso que ha significado un estigma social. No le tema a la esterilidad. No tema la muerte, porque al ver el ángel, él pensó que se iba a morir. Soy hombre muerto. Pero Dios no viene a matar a nadie. Aunque el deseo de muchos es que la gente se muera. El deseo de mucha gente es matar. Gente que todavía tienen en su mente el Dios del Sinaí con rayos, centellas y todas esas cosas. Y se le quita de la mente al Dios del Calvario. El que decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El que le dijo a Pedro, vuelve tu espada, tu vaina. Porque si yo hubiera querido quien me defendiera, yo clamaría al Padre y me mandara 12 legiones de ángeles. Pero este ángel le está diciendo, Zacarías, no temas, no vas a morir. Yo no vine a matar a nadie. Yo vine a responder, a darte una palabra hoy. Que tú puedas entender que tus años de ministerio no han sido en vano. Que tus años de estar encendiendo perfume en este altar, no han sido en vano. Que yo he oído, Dios ha oído. Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, parirá un hijo. Y yo digo siempre, hermano, ¿por qué no le dio el hijo cuando eran jóvenes? Una pareja joven. Que tenían fuerza para sacarlo, para ayudarlo, ahora siendo ya ancianos, sin fuerzas, ahora le va a dar el hijo. ¿Con qué fuerza va Elizabeth a atender a Juan? ¿Con qué fuerza? Habían dos inconvenientes aquí. Número uno, Elizabeth era estéril. Y número dos, estaban bien avanzaditos en edad. Dos variables que humanamente eran insuperables. Pero Dios le da una palabra a este sacerdote. Y de esta palabra quisiéramos, ¿verdad?, extrapolar estos principios y aplicarlo en el aquí y en el ahora. No temas. Tu oración. Yo sé que en medio de esta pandemia se ha orado mucho. Se ha clamado mucho. En esta pandemia. Y si no es así, hermano, que a partir de hoy comience a ser así. No podemos salir de este encerramiento y seguir siendo lo mismo. O no deberíamos. Hay gente que va a salir con otra mentalidad. Tal vez. Pero no queremos irnos a esos lugares extremos negativos, sino más bien queremos remachar, ¿verdad? Enfatizar sobre este punto. Tu oración han sido oídas por Dios. En medio de todo este panorama de imposibilidades, esterilidad, vejez, que tiene que ver con tiempo prolongado, que tiene que ver con la pérdida de la esperanza humana, que tiene que ver con el salirnos o el quedarnos atrapados dentro de lo que es la lógica, dentro de lo que no podemos usar argumentos en contra. Un silogismo lógico. Algo, hermano, que tautológicamente es como decimos, una tautología. No hay forma de que sea mentira. No hay forma de que, sin embargo, Dios nos dice, no temas.
tu oración, aunque parezca ilógico, aunque it look like it make no sense, parece como que no hace sentido. ¿Cómo es posible que ahora, cuando ya somos viejos, es que me van a dar respuesta? ¿Por qué no me dieron respuesta cuando teníamos yo 30, mi esposa 28, jovencitos, con nuestro bebé? Es que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. En el calendario de Dios, Juan no iba a nacer ni un día antes ni un día después. En el calendario de Dios, el ángel no se le iba a presentar a Zacarías el año anterior, era este año. Y a mí me llama mucho la atención este año, hermano, porque es un año de muchas adversidades. Yo he visto muchos memes por las redes sociales, que hay alguien que hizo un meme y dice, Dios devuelve este año, vino defectuoso. El año no vino defectuoso. En el año hay propósito de Dios. Hay una agenda de Dios que se está consumando. Hay un proyecto de Dios que se está desarrollando. Isaías es el que dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Por qué en ese año? ¿Por qué el año de la pandemia? ¿Por qué el año del coronavirus? ¿Por qué este año? Porque este año estaba dentro del proyecto de Dios, dentro de la agenda de Dios, porque así Dios lo quiso. Y amados, démosle gloria a Él, porque hoy somos testigos de algo que otras generaciones no vieron, pero a Dios le plugo, que usted y yo seamos hoy testigos de esto que estamos experimentando. Ese es el año, aleluya. Cuando Zacarías, ya viejo, que tal vez se había olvidado de seguir orando, ya no podemos seguir orando, porque imagínense. Y es el año cuando Dios se le acerca, cuando Dios le responde y dice, tu oración ha sido oída. Hermana y hermano, tu oración en medio de COVID-19 ha sido oída. Ha sido oída. Y dice, no temas, no va a morir. Porque hay gente que está pidiendo la muerte de otro. No. Esa no es la oración que usted debe hacer para que Dios mate a nadie. Dios no va a matar, Dios no está matando ahora. Dios quiere salvar hoy. Oremos por los hermanos. Oremos por aquellos que tal vez están actuando de un modo que usted no entiende. Porque tal vez la forma que ellos están actuando no la entendemos porque Dios no nos ha revelado nada. Hay como en estos días, yo no he oído un profeta que dice, yo no he escuchado mucha profecía en estos días. Yo no he escuchado gente hablando profecía. Pero sí puedo decirle algo. Que hay miles de personas alrededor del mundo clamando a Dios a toda hora. Mira, aquí en los Estados Unidos, el este de los Estados Unidos, hoy son las 7:21 de la noche. Y yo estoy hablando aquí. Pero ya en otras latitudes ya no es domingo más, es lunes. Y hay gente que está orando en esta misma hora. Hay gente que le está preguntando a Dios, Dios, dime qué es lo que sucedió. Yo conozco, yo sé de personas, y aunque usted no me lo diga, pero hay gente que está preguntándole a Dios qué sucedió, qué pasó ahora. Y están esperando oír la voz de Dios que le dé con detalles. Dios no le va a dar detalles. A Zacarías no le dio detalles, no vino el ángel y dijo, oh Zacarías, yo sé que tú tenías 20 años orando, Zacarías, lo que sucedió, que todavía Jesús, María todavía era una niña y que el Señor no le dio explicaciones. Como tal vez no nos dará a ninguno de nosotros,
y nos dirá, bueno, mijo, lo que sucedió realmente fue esto y fue aquello, hay mucha conspiración, esto no comenzó en tal sitio, sino comenzó en tal sitio, esto lo iniciaron fulano, esto, y nos da, que quisiéramos, ¿verdad?, que Dios nos hablara de esta forma. Pero resulta que no. Resulta que lo que Dios nos está diciendo hoy, mañana es lunes, y mañana vamos a salir, y tal vez algunos de ustedes van a tener, nosotros no podemos salir a ningún lado todavía, aquí en Nueva York, estamos encerrados. Pero sí nos está diciendo a Dios, no temas, no te petrifique, no te convierta, ¿verdad?, en algo catatónico. No temas, yo estoy en control. Dios está moviendo sus hilos invisibles por todas partes. Dios lo está haciendo a la manera de Él. Tal vez no lo entendemos o tal vez no estamos de acuerdo con lo que yo te predico. No hay ningún problema. Pero lo que Dios nos quiere dejar plasmado en el hipotálamo de nuestro cerebro es que no debemos temer a lo que vaya a suceder. Lo que vaya a suceder o lo que va a suceder obedece también a un programa de Dios, en primer lugar para su iglesia y en segundo lugar para la humanidad. Dios les bendiga a todos. Como siempre me despido. Apuchin bendiciachum. Paz a todos. Señor, gracias te doy en esta tarde por tu palabra. Te suplicamos que nos ayude a que podamos, Padre, ser este instrumento que traiga bendición a todos los oyentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Espero verle a todo el día martes. Estaré hablando sobre las 7 etapas del desarrollo de una familia. La semana pasada hicimos la introducción al tema y con la ayuda de Dios el día martes a las 8 de la noche comenzaremos a hablar sobre ello. Óyeme.